En el sistema solar hay lugares que parecen desafiar por completo toda lógica. Son regiones que, según todas las leyes conocidas de la física, simplemente no deberían existir. Y sin embargo, existen. Y lo hacen de una forma absolutamente infernal. Cientos de volcanes arrojan magma abrasador sin descanso, rodeados por la helada oscuridad del espacio. Hola a todos. Ese extraño y fascinante lugar se llama Io. Es el quinto satélite más cercano a Júpiter. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos de este cuerpo celeste único en su tipo. Estás en Pangea. ¡Comencemos! Galileo, las Voyager y el descubrimiento de los volcanes. El primero en descubrir Io fue nada menos que Galileo Galilei. En 1610 construyó su propio telescopio, exploró el cielo nocturno y observó Júpiter, junto a 4 pequeños puntos brillantes que lo acompañaban. Aquellos puntos resultaron ser satélites del planeta, y uno de ellos era Io. Hoy sabemos que este gigante gaseoso tiene más de 95 lunas, pero entre todas ellas, Io destaca por ser increíblemente inquieta. De hecho, es el cuerpo más volcánicamente activo de todo el sistema solar, un satélite que hace pleno honor a su nombre. Io era una sacerdotisa al servicio de Hera, la esposa de Zeus, según la mitología griega. El dios del rayo se enamoró de ella, y ella también respondió con una pasión desbordante. Aún así, hasta 1979, Io no había despertado mayor interés entre los astrónomos. Es cierto que con sus 3.642 kilómetros de diámetro es una luna relativamente grande, pero apenas un poco mayor que nuestra propia luna, que mide 3.474 kilómetros. Existen, sin embargo, satélites mucho más grandes. El mayor de todos es Ganímedes, con 5.268 kilómetros de diámetro. Para que te hagas una idea, eso es un 8% más grande que Mercurio. Pero fue en marzo de 1979 cuando la sonda Voyager 1, viajando a 17 kilómetros por segundo, rozó Io y tomó unas fotos que dejaron boquiabiertos a los científicos de la Tierra. En ellas aparecía un volcán en plena actividad. No un volcán apagado ni un cráter antiguo, sino un volcán real, en erupción, en ese preciso momento. Justo cuando la nave pasaba cerca, Io expulsaba plumas de gas y polvo hacia el espacio. Era la primera vez en la historia que se observaba una erupción volcánica fuera de la Tierra. A este volcán se le dio el nombre de Pele. Tal vez pensaste en el legendario futbolista, pero no tiene nada que ver. El nombre proviene de la diosa hawaiana del fuego. Y apenas unos meses después, en julio de 1979, otra visitante desde la Tierra, la sonda Voyager 2, también pasó cerca de Io. Las imágenes que capturó mostraban 9 volcanes activos y decenas de flujos de lava y calderas volcánicas. Llegados a este punto, parecía más un desafío a las leyes de la ciencia que una simple sorpresa geológica. ¿Y por qué decimos esto? Para entenderlo, primero tenemos que preguntarnos cómo se forma un volcán. ¿Por qué los volcanes de Io son anómalos? En la Tierra y en la mayoría de los cuerpos rocosos, el funcionamiento de los volcanes es relativamente fácil de entender. En el interior de los planetas y satélites se va acumulando calor. Ese calor proviene de unas pocas fuentes: la energía sobrante de su formación, la desintegración de elementos radioactivos y los impactos de meteoritos. Este calor calienta el interior, aumenta la presión y cuando la corteza ya no puede resistirla, se agrieta y el magma brota hacia el exterior. En la Tierra, los volcanes suelen formarse donde las placas tectónicas chocan o se separan, o en puntos calientes como el archipiélago de Hawái. Bajo la corteza existen reservorios de magma que alimentan estos sistemas volcánicos. A simple vista, todo esto parece tener bastante sentido. Pero si aplicamos esta misma lógica a Io, no funciona en absoluto. Para empezar, Io es demasiado pequeño.
Su masa es aproximadamente una de 67 partes de la masa terrestre. Un cuerpo tan diminuto no debería ser capaz de conservar el calor durante tanto tiempo. En teoría, Io debió haberse enfriado por completo hace miles de millones de años y convertirse en un mundo muerto como nuestra Luna. En segundo lugar, Io no tiene placas tectónicas. Su corteza no se mueve como lo hace en la Tierra. Por lo tanto, tampoco existen zonas de subducción donde una placa se hunda bajo otra. Y el tercer punto, el más sorprendente de todos, el número de volcanes es descomunal. Solo los volcanes activos que se han identificado hasta ahora suman cerca de 400. Y si incluimos los que ya han erupcionado, los que están en pausa o los cráteres poco visibles, algunos estiman que podrían superar los 1000. Una actividad volcánica de esta magnitud no puede explicarse con una simple fuente interna de energía. En otras palabras, las erupciones de Io no son fenómenos accidentales o esporádicos. Las erupciones son, literalmente, la forma en que este satélite vive. Eso significa que la causa debe ser algo completamente distinto. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cómo calienta Júpiter a su satélite? La respuesta no estaba en Io, sino justo al lado. Sobre Io se alza un titán absoluto, el verdadero amo del sistema, Júpiter, el señor de la gravedad. Su masa es 318 veces la de la Tierra y nada menos que 21.000 veces la de Io. Una presencia de ese tamaño implica, por supuesto, una gravedad colosal. Pero la gravedad de Júpiter no solo mantiene a sus lunas en órbita, también actúa como un instrumento de tortura. Todos conocemos las mareas que provoca la Luna en la Tierra. Io está a unos 421.700 kilómetros de Júpiter, una distancia solo un poco mayor que la que nos separa de nuestra Luna. Pero Júpiter es 318 veces más masivo que la Tierra. Por eso, la atracción que Io siente es inmensamente más intensa. Y aquí entra en juego otro factor fundamental. Si Io girara en una órbita perfectamente circular, simplemente tendría un abultamiento de marea en el lado que da hacia Júpiter. Pero su órbita es elíptica. Eso significa que la fuerza gravitacional que actúa sobre Io varía en pulsos, y con cada uno de ellos, el cuerpo de Io es comprimido o estirado una y otra vez. Esto genera fricción. En su interior, millones de toneladas de material se rozan violentamente entre sí. ¿Puedes imaginar la cantidad de calor que se produce así? Es como cuando doblas repetidamente un alambre de metal hasta que se calienta. Claro que, en lugar de un simple alambre, Io está hecho de silicatos, hierro y rocas ricas en azufre. Pero incluso esos materiales acaban alcanzando temperaturas extremas. Y sí, ahí está el origen del calor. No es radioactividad ni energía geotérmica, sino energía de marea. Pero la historia no termina aquí. Io no gira sola alrededor de Júpiter. En esta danza gravitatoria participan también otras dos lunas, Europa y Ganímedes. Las tres están atrapadas en una resonancia orbital, mientras Io completa 4 vueltas, Europa da 2 y Ganímedes 1. Sin esa resonancia, la órbita de Io ya se habría vuelto perfectamente circular. Pero las otras lunas están constantemente sacudiendo a Io, impidiéndole alcanzar ese equilibrio. Como si los dioses lo hubieran planeado todo, como si Zeus no le permitiera a su amante encontrar jamás un respiro. La presión de Júpiter, la órbita elíptica y el eterno empuje de las otras lunas convierten a Io en una auténtica forja cósmica. Allí, bajo condiciones extremas de temperatura y presión, se extienden mares de lava, cientos de volcanes entran en erupción y explosiones visibles desde el espacio estallan día tras día. La energía que inunda la superficie de Io. Entre 1996 y 2001, la sonda Galileo realizó observaciones en infrarrojo de Io. El análisis reveló zonas con temperaturas anormalmente altas y fenómenos en los que el calor aumentaba bruscamente de forma periódica.
Los científicos concluyeron que bajo la superficie debe existir una enorme reserva de magma fundido. Más adelante, en 2011, científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos y del Instituto SETI presentaron los resultados de un estudio basado en los datos de gravedad y campo magnético recogidos por la sonda Galileo. Detectaron alteraciones extrañas en el campo magnético de Júpiter cuando Io lo atravesaba, y determinaron que la única explicación posible era la existencia de una capa magmática que se extiende bajo toda la corteza del satélite. Según los cálculos, entre 30 y 50 kilómetros por debajo de la superficie de Io, se esconde un océano de magma, parcialmente fundido, que envuelve todo el cuerpo. Pero Io no conoce el silencio ni por un segundo. Siempre hay alguna explosión, una nueva grieta, magma brotando o el suelo literalmente hirviendo. Como ya mencionamos, en Io hay más de 400 volcanes activos en su superficie. El más famoso de todos es el volcán Pele. A su alrededor se extiende un anillo de depósitos anaranjados con un diámetro que supera los 1000 kilómetros. Este volcán lanza polvo de dióxido de azufre, azufre elemental y gases sulfurosos hasta alturas de 500 kilómetros. Otro coloso volcánico es Loki Patera. No se trata simplemente de un cráter. Es un verdadero lago de lava del tamaño de Israel. La superficie del lago se enfría de vez en cuando y forma una costra sólida. Pero esa costra colapsa de repente, liberando tsunamis de lava ardiente. Imagina ese espectáculo. La superficie endurecida se resquebraja, se hunde, se derrite y da paso otra vez a un espejo llameante de fuego líquido. Este ciclo se repite cada 400 a 600 días. Pero eso no es todo. La fascinación por Io no se limita solo a sus volcanes. También hay montañas que, en teoría, no deberían existir. Por ejemplo, los montes Bosaule, una de las formaciones más altas de todo el sistema solar. Se elevan 18 kilómetros sobre el suelo, el doble de la altura del monte Everest. En la Tierra, una montaña así colapsaría por su propio peso. Pero en Io, las cosas funcionan de otra manera. Aquí reinan leyes completamente distintas. Técnicamente, Io tiene atmósfera, pero solo en el papel. Es apenas un velo finísimo de dióxido de azufre, con una presión atmosférica cientos de millones de veces menor que la de la Tierra. En la práctica es casi un vacío absoluto, y aún así, en Io se han detectado resplandores aurorales en su tenue atmósfera, sobre todo cerca del ecuador. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Porque Júpiter no solo es una bestia gravitatoria, sino también un monstruo magnético. El planeta emite flujos de partículas que impactan constantemente sobre Io, que además orbita inmersa en el toro de plasma de Júpiter. Esa interacción produce emisiones luminosas y estructuras brillantes que, a diferencia de las terrestres, aparecen sorprendentemente en latitudes ecuatoriales. ¿Puede existir vida en Io? Para terminar, planteemos una pregunta un tanto inesperada. ¿Existe vida en Io? Probablemente la respuesta sea un rotundo no. No hay agua. Tampoco hay dióxido de carbono. Las temperaturas son extremas. La mayor parte de la superficie ronda los menos 160 grados Celsius, mientras que los centros volcánicos superan los 1600 grados Celsius. Y sin embargo, en la Tierra existen organismos que sobreviven cerca de volcanes submarinos. ¿Podría haber algo parecido en Io? En teoría, no es completamente imposible, pero en la práctica, la probabilidad es casi nula. Solo yendo allí podremos confirmarlo con certeza. Quizás Io se convierta en el futuro en un destino icónico del turismo extremo. En febrero de 2024, la sonda Juno pasó a tan solo 1500 kilómetros sobre la superficie de Io. Las decenas de imágenes captadas mostraban con claridad grietas, cráteres, planicies de lava e incluso chorros de gas saliendo disparados. Pero a pesar del gran interés que genera, aún no se ha planificado ninguna misión dedicada exclusivamente a Io. Hoy,
Toda la atención científica se centra en lunas con mayor potencial para albergar vida: Europa, Ganímedes y Calisto. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!